entre la Alta y la Baja Mesopotamia, en la cual hay tres regiones o subregiones, ¿no? La región de Sumeria, la región Acadia y la región del norte, ¿no? Lo que va a ser el Asur, y donde se va a desarrollar pues la región de Asiria, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Mesopotamia, ¿ya? Recuerden que etimológicamente significa en medio de dos ríos, ¿no? ¿Ya? Entonces son el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Entonces a partir de allí podemos ver la división regional, ¿no? Entonces tenemos entre Alta y Baja Mesopotamia. ¿Ya? En el mapa de la separata, que es allí claramente se puede distinguir, ¿no? Entonces tenemos la región del Sumer, que se encuentra en la Baja Mesopotamia, la región Acadia, que también está en la Baja Mesopotamia, pero en la parte central, ¿no? Está de color verde, ¿ya? Y la región Sumeria está de color naranja, ¿no? Ahí como se ve, ¿ya? Y en la región del Asur, ¿ya? Que correspondería a la Alta Mesopotamia, ¿no? Que se encontraría al norte, ¿ya? ¿Y qué sería esta región, ¿no? Entonces, esto para ver el tema de la región, ¿ya? Ahora, en medio de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Y como podemos ver también en el mapa, cumplió una función estratégica como hoy día la cumple. Es un paso obligado del cercano oriente, ¿no? Hacia la región de Asia Central. Por eso que cuando Alejandro Magno, ¿no? Recuerden que Alejandro Magno conquista el imperio persa, ¿no? Persia ya había conquistado a los babilonios, ya se apodera de toda esta región, ¿no? Para iniciar su campaña hacia la India. ¿Ya? Recordemos que la región de Mesopotamia hoy se encuentra actualmente en el país de Irak, ¿no? Claro, Irak también es importante en la región porque es un paso obligado para la región de Asia Central y además por sus recursos petroleros, ¿no? Que tiene. ¿Ya? Por eso que hoy se encuentra invadida. Pero en la antigüedad era una región estratégica por sus enormes recursos naturales o recursos hídricos que justamente creó esa idea. Recuerden que hay una teoría, una idea de que Mesopotamia o Babilonia, ¿no? O digamos Nínive, tenían pues abundantes recursos, ¿no? De vegetación que llevó a esa idea, ¿no? Muy antigua, recordada por los pueblos hebreos de el jardín del Edén, ¿no? Entonces se decía que Mesopotamia era el jardín del Edén debido a su gran cantidad de recursos, ¿no? Que se reflejaban pues en una gran producción agrícola, ¿ya? Entonces ahí están los ricos valles del río, ¿no? De los ríos Tigris y Éufrates, y bueno, y corresponde al actual país de Irak y Siria, ¿no? Que también atraviesan un proceso hoy día, bueno, caso de Siria, sobre todo una suerte de conflicto, bueno, interno, ¿no? Bien, esto respecto a la división geográfica, ¿ya? Ahí pueden ver el Valle del Sumer, ¿no? Están las ciudades, las primeras ciudades, la primera civilización, ¿ya? Y tal como aquí está, ¿no? Aquí se muestra mejor, ¿ya? Comencemos con el primer periodo, que es el periodo sumerio-acadio, ¿ya? En algunos textos aparece como primero de una manera autónoma, ¿no? El periodo sumerio. Así es, ¿ya? Entonces aquí vemos el mapa, el periodo sumerio, ¿ya? Vamos a agrandarlo un poquito, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí está, ya un poco más nítido, ¿no? Ya es el surgimiento de las ciudades-estados, ¿no? Que ahí está. Ya, este detalle es muy interesante porque son ciudades-estados que surgen y al parecer son de tipo militar, ¿no? O militaristas. ¿Ya? ¿Cómo sabemos esto? Por lo amurallado que son las ciudades, ¿no? Akkad, Nippur, Lagash, Uruk, Larsa y la última que está acá, Ur, ¿ya? Que es muy importante porque fue la cuna del profeta, del patriarca Abraham, ¿no? El patriarca bíblico, ¿ya? Estas ciudades sabemos que tienen esa función, ¿no? Militar debido a que son amuralladas, ¿no? Tal como la vemos acá, ¿ya? Es una reproducción, obviamente, de estas primeras ciudades-estados. Son autónomas y son independientes, ¿ya? Pero poco a poco van a ir siendo avasalladas por los acadios, ¿ya? Que están aquí en el mapa, ¿no? En la región,
¿ya? Y estos acadios van a ir doblegando, conquistando una a una estas ciudades, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, de esta forma nace el imperio acadio. Pero primero fue una etapa inicial autónoma, ¿no? La época eh, de las primeras ciudades-estados, ¿ya? Que eran autónomas y eran independientes, ¿no? Así que durante el periodo sumerio acadio se produce la primera, eh, digamos, unificación. ¿Ya? ¿Qué región significa? La Baja Mesopotamia, ¿no? Es decir, la región central y la región sur. ¿Ya? Estas terminan por unificarse. Bueno, en este periodo, ya recordemos que son los pueblos sumerios los que van a ser los primeros grandes inventos, ¿no? Que tenemos la escritura cuneiforme, ¿ya? La rueda es un invento sumerio, ¿no? De esta región, obviamente, el ladrillo, el arado y el torno alfarero. Bien, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? Ya, avanzamos con la imagen. Y bueno, ¿no? Aquí ya como señala el material, ¿no? Aquí está la división regional, ¿ya? Y lo que habíamos comentado de estas eh, eh, ciudades, ¿no? Bueno, este imperio no duró mucho, ¿ya? Se sabe que con su nieto Naram-Sin, ¿no? El nieto de Sargón I, ¿ya? Entró a una época de expansión territorial por mayores conquistas, pero luego entró en una etapa de decadencia. ¿Por qué? Porque una característica de la historia de Mesopotamia es que sufrió muchas invasiones, y entre ellas de los pueblos amorreos, ¿no? Así que un miembro de esta dinastía de los amorreos, ¿ya? Va a fundar el primer imperio babilónico. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos también los inventos propios de este periodo, ¿no? El desarrollo en astronomía, ¿ya? Recuerden que los pueblos de este periodo van a inventar el calendario lunar de 365 días, el zodiaco, el cálculo de eclipses, bueno, entre otros. Y con respecto a las matemáticas, la numeración sexagesimal y la división de la circunferencia en 360 grados. Bueno, otra vez volviendo, ¿no? Decíamos que durante el periodo de Naram-Sin, ¿ya? El imperio teocrático de Sargón, bueno, o que había fundado Sargón, que desaparece. Y los amorreos que habían invadido la región, ¿ya? Al mando de Hammurabi, van a unificar toda la región. Es decir, unifican la alta y la baja Mesopotamia, ¿no? Aquí se ve Babilonia, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Está en la región noroeste, ¿no? De la región del Sumer, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y bueno, va a dominar a todos estos estados y también al imperio de los acayos, ¿no? Que finalmente se disuelve, dicho, ¿ya? Luego de allí, Babilonia va a unificar ya la alta y la baja Mesopotamia, es decir, unifica todo el país, ¿no? Toda la región de Mesopotamia. ¿Ya? Este detalle es muy interesante porque nosotros podemos decir que eh, este, Hammurabi, ¿no? Va a ser el primer, bueno, reformador, ¿no? ¿Y qué reformas hace Hammurabi? ¿Ya? Uno es una reforma jurídica, ¿ya? Aquí está, ¿no? Dos, una reforma religiosa y tres, una reforma política. La reforma política es sencilla. ¿Por qué? Porque va a unificar la alta y la baja Mesopotamia, creando el primer imperio general en toda la región. Porque el primer imperio fue el de Sargón, ¿verdad? Pero es un imperio solamente de la región sur y central, ¿no? Es decir, la región de la baja Mesopotamia. Pero Hammurabi unifica todo el país, toda la región, incluyendo la alta y la baja Mesopotamia. ¿Ya? Entonces, es la primera gran reforma política que hace Hammurabi, ¿no? Lo segundo va a ser la reforma jurídica. ¿Ya? Aquí Hammurabi, ¿no? Va a compilar el primer código penal de la historia. ¿Ya? Este primer código penal, ¿no? Es un código penal, ¿ya? ¿No? Aquí está, ¿ya? Se basa en la ley del talión, ¿sí?
Este es un principio de ley jurídico muy antiguo que significa ojo por ojo, diente por diente. En términos técnicos, que la pena debe estar en proporción al delito cometido. ¿Ya? Entonces, esa sería la segunda gran reforma, ¿no? El Código Penal, que es muy conocido, ¿no? O sea, cuando se pregunta en el examen, lo más conocido, la gran obra de Hammurabi en el derecho, va a ser el Código Penal. Y lo tercero va a ser su reforma teocrática o reforma religiosa, porque va a imponer el culto a nuevos dioses. ¿Ya? El caso de Marduk, bueno, es quizá más conocido, ¿no? Recuerden que Marduk representa la guerra, ¿no? Así es, ¿ya? Él impone Marduk y bueno, con la guerra Hammurabi forma su imperio, ¿no? Eso no cabe duda, ¿ya? Pero también tenemos ahí en las 30, en la estela, ¿no? De Susa, que están las leyes del código de Hammurabi, ¿ya? Vemos a un dios, ¿no? Samach, ¿ya? Entonces, Samach es un dios que está vinculado a la justicia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la otra reforma. Y bueno, también otros dioses, ¿no? Como Enlil, por ejemplo, que representa el viento, bueno, entre otros. Entonces, es interesante esto, ya como dato, ¿no? El derecho, como es el código, la unificación política, que es el imperio, y tercero, que es la reforma religiosa con los nuevos dioses, ¿ya? Y bueno, en este contexto se produce la invasión de otros pueblos, ¿no? Los hititas, los casitas que van a introducir el hierro. Y fruto de estas invasiones también llegan otros pueblos como los gutis, el imperio de Hammurabi se va disolviendo. ¿Ya? Entonces pueden ver ahí también en la imagen, ¿no? Aquí en esta estela, miren, ¿ya? Esta es una reproducción, ¿no? De la estela que está en el Museo del Louvre de París, que contiene en cuneiforme las 282 leyes, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Nosotros podemos verlo. Ahí está. Bien, entonces con la disolución del imperio babilónico, el primer imperio, ¿ya? Va a surgir o va a renacer, ¿no? La región de Asiria, ¿ya? Porque recuerden que en este primer imperio que Hammurabi unificó, ¿no? La región del Alta y la Baja Mesopotamia, también se encontraba Asiria, ¿no? Y las ciudades que vemos acá, miren, ¿no? Nínive, aquí está, es capital del imperio asirio. Bueno, los asirios no eran un imperio, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Ya? Eran parte de una región cultural compuesta por varias ciudades, ¿no? Calá, Sur, Nínive, entre otras. Pero luego de la caída de Babilonia como imperio, Asiria va a recuperar su independencia, ¿ya? Y luego para protegerse, ¿no? Para protegerse del ataque, bueno, de los pueblos extranjeros, poco a poco va a ser una innovación militar. Si Sargón, ¿no? Sargón derrota a los pueblos de estas ciudades eh, con su infantería, ¿ya? De 5.000 hacheros, ¿no? Con daga y espada, ¿no? Digamos, un avance tecnológico fundamental en el arte de la guerra, ¿ya? En el caso de los asirios, ¿ya? Ellos van a inventar máquinas poderosas de combate, ¿ya? Ese es lo interesante de los asirios, que los ha hecho característicos por su alta crueldad. Entonces, ¿cómo vencer, ¿no? A las ciudades que son amuralladas, ¿no? ¿Cómo vencer a las ciudades que están amuralladas y que están muy fortificadas en la región, bueno, de Babilón y, bueno, en la región bueno, de Mesopotamia, ¿no? Bueno, para esto los asirios van a inventar inventos, bueno, colosales, ¿no? Destacando entre todos ellos las torres de asalto, ¿ya? O torres de asedio, ¿no? Que son, bueno, muy, muy conocidas, ¿ya? Entonces nosotros ponemos acá, ¿no? Yo se inventado la torre de, ahí está un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Obviamente es un ejemplo, una torre de asedio, ¿ya? Si ponemos ahí, ¿no? ¿Ya? Pueden ver la forma en cómo se estructuraba esto, ¿no? Esto quedó grabado, ¿ya? En las imágenes de la propia cultura siria, ¿no? Si vemos en el hecho real, ¿ya? Es un relieve del imperio sirio, ¿no? Y muestran una torre de combate. Obviamente que esta torre
ya se colocaba, ¿no? Aquí en la muralla, ¿ya? Y obviamente no había defensa contra ella. ¿Por qué? Porque la infantería, ¿no? La infantería pues no puede tomar el muro, ¿no? Obviamente, así que subían, acercaban la torre, ¿no? Y con una plancha conectaban la almena de la muralla y por ahí pasaba la infantería. Y si esto no se, digamos, la ciudad resistía mucho, tenían el ariete, que aquí también se ve en la torre, ¿no? Es el ariete, una suerte de cuña de madera con una barra de bronce o hierro, donde se golpeaba la muralla para hacer un agujero, ¿no? Y por allí ingresar también la infantería. Aparte de, bueno, de los carros y los tanques que inventan los asirios, ¿no? Los primeros tanques primitivos de madera, bueno, así que los asirios se convierten en un imperio expansivo. Eh, sí, allá, claro, el cambio de un régimen político a otro se debe, entre otros factores, a estas invasiones, ¿ya? Primero los habitantes del imperio, bueno, del imperio de Sargón no pudieron evitar, y tampoco el caso del imperio babilónico. Recuerden que Babilonia, ¿no? Si uno lee los textos bíblicos, es una expresión que significa la presencia de muchas lenguas, ¿no? Y eso caracteriza la cultura de Mesopotamia, ¿no? Se ha formado este pueblo, esta cultura, con la fusión de muchos pueblos, ¿ya? Muchos pueblos de la región y pueblos extranjeros, ¿no? Y en el caso de Babilonia, ¿ya? El imperio babilónico que construyó el Sigurat también es famoso, ¿no? Se muestra esto, ¿no? Y lo mismo en el caso del imperio asirio, aunque los asirios, por su expansión, van a dominar a otros pueblos y van a utilizar la mano de obra para hacer sus grandes obras, sobre todo en la ciudad de Nínive. Ahora, como vemos acá, también en el texto, ¿ya? Viendo ya la tecnología que hemos señalado, ¿ya? Ellos han tenido varios gobernantes, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona uno, Asurbanipal, pero han tenido varios, ¿no? Por ejemplo, Teglatpalsar, ¿no? Asurnartirpal, que es otro, ¿ya? Sargón II, ¿no? Sargón II, que forma la dinastía de las Sargónidas, ¿ya? Sennacherib, ¿no? También es muy famoso, ¿ya? Él construyó el Palacio de Corsabat, por ejemplo, ¿no? Corsabat, un gran palacio templo, y el famoso Asurbanipal, como vemos acá, que los griegos llamaban Sardanápalo, ¿no? Ese es el nombre que los griegos le daban a Asurbanipal. Con él se logra la máxima expansión. ¿Ya? Es un rey muy poderoso, pero también cruel, ¿no? Porque lo cruel, aquí lo recalcamos, lo dice también el texto, ¿ya? ¿Cómo se manifestaban estos actos de crueldad? Bueno, ellos, como está en sus cartas, ¿ya? Eso está en la biblioteca de Asurbanipal, recuerden que él, siendo un hombre muy cruel, organizó la primera gran biblioteca de Nínive, ¿no? Que era capital del imperio. Bueno, en esa biblioteca, cuando uno lee las campañas, los asirios tenían por costumbre desollar vivos a sus habitantes, ¿no? Derrotados. ¿Ya? A la ciudad que se había resistido mucho, ¿no? Se castigaba empalando, ¿no? Empalando a las personas, ¿ya? De una manera también infame, ¿no? Muy evidente. Y bueno, esto generaba pues un terror, ¿no? Entre la gente bueno, en las noticias que llegaban, ¿no? De lo que los asirios hacían, ¿ya? Y la gente tenía pues mucho miedo a este imperio, ¿no? Porque las imágenes no solamente estaban o sea, no solo es parte del mito o la narración, ¿no? Que ellos podían hacer, sino como se ve acá, miren, este es un relieve asirio, ahí están los empalamientos, ¿no? Ellos acostumbraban a hacerlo de manera pública, ¿ya? Es decir, en la puerta de las ciudades y poner las pieles, ¿no? O los pellejos de las personas, ¿no? Que habían sido asesinadas, vivas, ¿no? Obviamente, y se lo ponían esto en la pared de la muralla, ¿no? Bueno, entonces Asurbanipal, ¿ya? Arrasó Tebas, ¿no? Invade Egipto, ¿ya? Se logra la máxima expansión, ¿no? Destruyó el reino de Susa, ¿ya? O el reino de Lamita, ¿no? Su capital Susa fue saqueada, ¿ya? Bueno, pero también construyó la gran biblioteca de Nínive. Bueno, esta es parte de la historia de los imperios, ¿no? Este imperio tan cruel no sobrevivió a su propia destrucción. Eh, bueno, Tebas, ¿no? La ciudad de Tebas inicia la conquista de Egipto. Bien.
Entonces, tenemos acá, hay un alumno que quiere entrar. Ya, ¿dónde está? Bien, ya. Bueno, para ingresar creo que con el auxiliar, ¿no? Eso también, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos la biblioteca. Y bueno, la alianza de los babilonios, ¿ya? Con los persas, ¿ya? El rey Astiages con el rey Nabopolassar van a producir la caída del imperio asirio, ¿ya? La ciudad de Nínive fue arrasada y bueno, así desapareció de la memoria, ¿no? Histórica. Así que con esta invasión, ¿ya? Tenemos el origen del segundo imperio babilónico, ¿no? Entonces, ¿origina con quién? Con Nabopolassar, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros, ¿no? A Nabopolassar, ¿ya? Con él se da el origen, ¿no? Entonces tenemos Nabopolassar, ¿no? La expansión con Nabucodonosor, ¿no? Entonces aquí, no, a ver, vamos a arreglar la letra. Bueno, entonces tenemos nosotros ya la expansión, ¿no? Se da con Nabucodonosor II, ¿no? Ese es el famoso monarca que aparece mucho en los textos antiguos, ¿ya? Por una razón, ¿no? Es un famoso rey arquitecto, ¿ya? Por su famosa portada de Ishtar, ¿ya? La portada de Ishtar era uno de los pórticos que daba ingreso a la ciudad de Babilonia, ¿no? Recuerden que era Ishtar pues era la diosa de la fecundidad, ¿ya? Es la diosa de la fertilidad para los pueblos de Mesopotamia, ¿no? Como también Venus es la diosa bueno, del amor, ¿no? La fertilidad para los pueblos griegos, ¿no? Entonces destacaba por su enorme, ¿no? Belleza que tenía la misma, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esa portada, ¿no? Aquí, ¿no? Así debió ser de manera espectacular, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí están los turistas, ¿no? Ya ahí está. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Esto fue parte de la muralla. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Y lo otro también son los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Para su esposa, ¿ya? Aunque algunos dicen que los jardines estaban en Nínive, ¿no? Hay toda una polémica, como ustedes saben, ¿ya? De que lo hizo Nabucodonosor para su esposa, ¿no? Que estaba en la ciudad de Babilonia, pero otros aseguran que más bien los jardines colgantes corresponden a la ciudad de Nínive, ¿ya? Entonces, es un rey arquitecto, ¿no? Y el tercero es el famoso Sigurat de Marduk. Recuerden que el Sigurat es un templo religioso que tiene una forma piramidal, ¿ya? Entonces muchos aseguran, por ejemplo, que esto puede ser la famosa leyenda, ¿no? O la metáfora de la torre de Babel, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿ya? Eh, bueno, y también tenemos mm, eh, bueno, es un gran conquistador también, ¿ya? O sea, Nabucodonosor es un rey arquitecto, pero es un gran conquistador debido a que somete al pueblo hebreo, ¿no? Toma Jerusalén y esclaviza al pueblo hebreo. Esta es una historia muy conocida porque aparece en los textos bíblicos, ¿no? Ahí aparece la esclavitud del pueblo hebreo, ¿no? Según los hebreos, ellos son conquistados por su idolatría, pero en realidad la causa principal es la expansión del imperio babilónico, ¿no? Esa es la explicación, digamos, histórica. Esa es la expansión, pero también, ¿no? Los babilonios llegan a su fin, ¿ya? Por la aparición pues, de otro imperio, ¿no? Un imperio más poderoso y mucho más fuerte, ¿ya? Esto se va a producir, ¿no? El final o el declive, ¿ya? Una nueva imagen, ¿no? Con Nabodino, ¿no? Así es. Es Nabodino, ¿no? Como ven, no puede evitar la invasión, ¿no? Que sería, ¿ya? No puede evitar la invasión por parte de los persas al mando de Ciro el Grande.
Entonces recordemos que esto es importante también, ¿no? El hijo de Ciro, Cambises, conquista Egipto, ¿no? En fin, ¿ya? Bueno, entonces, eso respecto al segundo imperio babilónico. Y luego ya tenemos la historia, ¿no? De Babilonia, de una época tardía. Bueno, que acá no aparece, pero ya se las menciona de forma igual, ¿ya? Disculpe, profesor. Sí, adelante. ¿Puedo poner la diapositiva 2, por favor? Un segundo nada más. Allá, ¿esta? A Ah, ver, no, la 2. esta es la uno, creo. Esta es la uno. Esa, sí, por favor. Ya. Gracias. Un segundito. Esta es la uno, esta es la 2, sí, tiene razón. Bueno, entonces le decía pues que en la época tardía, ya Mesopotamia está sometida al imperio persa, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Pero ya dentro del imperio persa va a sufrir también invasiones, como los griegos y macedonios al mando de Alejandro Magno conquistan el imperio persa, ¿no? El imperio persa, recordemos que es hoy día el actual país de Irán, ¿ya? El país de Irán. Bueno, y en esa época Irán, que era, bueno, el imperio persa, ¿no? Estaba gobernada por Darío III. Bueno, él no va a poder resistir al famoso Alejandro, ¿no? Todos saben que los macedonios imponen por su nueva tecnología de guerra. ¿Ya? Ellos inventan el peto, ¿no? O sea, el peto es como una suerte de coraza en el cuerpo, ¿ya? Es decir, que si le cae una flecha, las flechas en esa época pues perforan, ¿no? Perforan cualquier peto de cuero. Bueno, ellos se han hecho de muchas capas, ¿ya? Que un infante, ¿no? O un hoplita podía resistir hasta 15 dardos, ¿no? Y pelear como si nada ocurriera. Ese era el secreto militar que utilizaron los macedonios, que no tenían un gran ejército, ¿no? Pero sin embargo, con esta tecnología se lograron imponer al enorme imperio de Darío III, ¿no? Y bueno, ya los babilonios, ya en tiempos de luego que Alejandro muere, ¿no? Luego Mesopotamia va a estar sometida a los romanos, ¿no? Recuerden que la máxima expansión romana se va a dar con el emperador Trajano que conquista Mesopotamia, ¿no? Y con ellos también a los babilonios. Bien, ahora veamos la parte cultural, ¿ya? La parte cultural. Entonces aquí, ¿no? Estamos acá, ¿no? Ya. Bueno, ahí tenemos una reconstrucción de lo que pudo haber sido la ciudad de Babilonia, ¿no? Entonces miren acá, ¿ya? Está en internet obviamente, ¿no? Ustedes pueden ver acá la puerta de Ishtar, aquí lo dice claramente, ¿ya? La puerta más hermosa, ¿no? En fin, a la diosa, y el ingreso a la galería, ¿ya? Dentro del pórtico, ¿no? Uno cuando entraba dentro del pórtico podía ver a una gran distancia el Sigurat que está acá, ¿ya? Más que los jardines, porque ustedes ven el jardín que tiene una muralla que protegía, ¿no? La visión, ¿no? Porque ahí estaba la reina, no se puede ver pues, a los reyes, pero ahí se ve el Sigurat porque era un centro de culto, ¿no? De culto religioso, ¿ya? Y bueno, aquí están los famosos jardines colgantes de Babilonia. Por supuesto que es una reconstrucción, ¿ya? Hipotética. Como ya les comenté, para algunos los jardines se encuentran en Nínive, ¿ya? Y la ciudad de Babilonia se ha encontrado los restos de las murallas, obviamente, de la ciudad, y bueno, esta es la reconstrucción que se ha hecho, ¿ya? Ahora, respecto a lo cultural, ¿cuáles son los aportes de los pueblos de Sumeria, ¿no? O sea, de Babilonia? Bueno, ellos han inventado la escritura, ¿ya? Descifrada por Henry Rawlinson, ¿no? La escritura cuneiforme, como se puede ver, hecha con cuñas, ¿ya? O sea, con marcas que se hacen en una tablilla de arcilla, ¿no? En arquitectura tenemos los sigurats. ¿Por qué decimos los sigurats y no decimos profesor, y los jardines colgantes no es un aporte? Bueno, siempre sí, pero como no se han encontrado restos de los jardines colgantes, ¿no? Parece que un terremoto lo destruyó, ¿ya? Solo tenemos la descripción que se ha hecho de los jardines, ¿no? Entonces no sabemos un poco la tecnología que se utilizó. Ya, lo que sabemos es que se usó el ladrillo, el adobe y la arcilla, ¿no? Pero no sabemos, por ejemplo, la forma en la cual las terrazas se estructuraban para soportar un enorme peso, ¿no? Entonces, eso respecto a los jardines, ¿ya? Y en la religión, era una religión politeísta, ¿no? Donde se adoraban a las divinidades que ya nosotros hemos comentado.
¿no? Entonces ahí está Marduk, está también su escultura, ¿no? Destacan los relieves del Palacio Surbanipal, ¿no? Ahí se ve, ¿ya? Donde destaca básicamente la pelea de este rey seguramente con estos leones, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Ya? Parece que la cacería de león, ¿no? Era una actividad recurrente, ¿no? E incluso de ahí se ve un combate, ¿no? Entre un hombre y un león, ¿ya? Es interesante, ¿no? Claro que está miren, está clavando con la espada el león, ¿no? Ahí se ve la espada, ¿no? Y otras imágenes más, por supuesto, del palacio de Asurbanipal, ¿no? Y bueno, ahí la diosa Ishtar, ¿ya? Que es la diosa de la fecundidad, ¿no? Tal como se indica allí. Bien, esto respecto entonces a la cultura de Mesopotamia, ¿no? También hay otros inventos, las medidas de longitud, por ejemplo, ellos han inventado el codo, el pie, bueno, en fin, entre otras medidas. Y ahora pasemos a la cultura egipcia, ¿ya? Bueno, esto también es importante, ¿ya? El mapa mismo explica su historia, ¿no? Porque miren, si aquí vemos Abu Simbel, aquí en la parte de la Alta Mesopotamia, ¿ya? A diferencia perdón, el Alto Egipto, ¿no? A diferencia de Mesopotamia, que la Alta Mesopotamia está al norte y la Baja Mesopotamia al sur, aquí más bien es al revés, ¿no? El Alto Egipto está al sur y el Bajo Egipto está al norte, ¿ya? Ahí digamos, se ve la diferencia, ¿no? Pero si vemos en el mapa, ¿ya? Abu Simbel se encuentra en el Alto Egipto, ¿no? Y Abu Simbel, que nos recuerda el gobierno del faraón Ramsés II. Y bueno, va a ser este faraón Ramsés quien va a construir el famoso templo de Abu Simbel, ¿no? Entonces, por eso ahí sería la historia del el nuevo imperio, ¿ya? Porque el imperio antiguo habría estado, ¿no? En la región norte, que es el Bajo Egipto, ¿ya? ¿Por qué? Por la región de Memphis, ¿no? Tal como se ve allí. Entonces Memphis, que es la ciudad importante, ¿no? De la primera capital de este imperio teocrático o imperio menfítico, se encuentra en el Bajo Egipto, en la región más fértil, ¿no? En la parte norte. Pero igual la región tanto del Alto como el Bajo Egipto está atravesada por el río Nilo. Actualmente, bueno, Egipto es el país, ¿no? El mismo país de Egipto, pero ustedes han visto su forma, ¿no? Del país. Es como un trapecio, ¿no? Un cuadrado, un trapecio perfecto, muy bien delineado, y que justamente atraviesa el río Nilo, ¿ya? Y esto los pueblos egipcios antiguos lo sabían también, ¿ya? Egipto significa tierra negra, ¿no? ¿Y por qué lleva el nombre de tierra negra? Porque durante los meses de inundación, ¿ya? Que es parte del ciclo del Nilo que se ve allí, ¿ya? Entonces, digamos, la tierra, ¿no? Como se ve entre junio a octubre se produce la invasión, y de octubre a febrero quedan los campos regados, ¿no? Quedan por el limo, ¿ya? Tiene una tonalidad oscura, o sea, es un color muy oscuro, ¿no? Entonces, Egipto, ¿qué significa? Significa tierra negra, ¿ya? Justamente por esta condición eh, climática, ¿no? Y agrícola, ¿ya? Entonces, por la tonalidad de la tierra, que es de color oscuro, entonces tenemos allí nosotros, ¿no? El nombre del país. Herodoto, el historiador griego, ¿ya? Famoso, ¿no? Por escribir los 9 libros de la historia, alguna vez dijo que Egipto es un don del Nilo, ¿no? ¿Qué significa un don del Nilo? Que el río Nilo era esencial para la existencia de este país, ¿ya? En otras palabras, sin el río Nilo, Egipto sería un desierto, ¿no? Ustedes ven el desierto de Libia, ¿no? Que está hacia el extremo oeste, ¿ya? Y el Mar Rojo que está al extremo este, ¿no? Si no hubiera el río Nilo, toda esa zona sería un gran desierto. Pero gracias al Nilo, ¿no? El norte de África, en esta parte noreste, logró un alto desarrollo. Bueno, entonces, viendo su distribución geográfica, tenemos dos regiones, ¿no? El Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto al sur, ¿ya? ¿Dónde nace la civilización, ¿no? O las primeras etapas en el norte, ¿ya? Sobre todo en la zona del delta, ¿no? El delta es esta zona que está acá, ¿ya? Este pequeño, ¿no? Tiene forma de D, pues llama delta, ¿no? Que está aquí donde dice Bajo Egipto,
¿ya? Aquí la región se caracteriza por abundantes valles, ¿no? Muchos valles, ¿ya? Eh, en fin, que están irrigados por el río, ¿no? Y que genera un gran espacio fértil, ¿ya? Y dentro de ellos están los famosos nomos, ¿no? O estaban, ¿no? Los nomos van a ser luego las provincias de Egipto, pero en una primera etapa Egipto tiene un periodo primitivo, ¿ya? Y este periodo primitivo se caracteriza por la independencia de estos nomos que se encuentran bajo el mando de un nomarca, ¿ya? Luego de una invasión, estos nomarcas van a ser incorporados dentro de esta estructura de poder, ¿no? Bueno, ahí está la ubicación entonces, ¿ya? Tenemos en el norte de África, ¿no? Muy cerca de Asia, en la parte noreste de Asia, y está atravesado por el río Nilo, ¿no? Tal como se indica. ¿Ya? Limita al norte con el mar Mediterráneo, ¿no? Al oeste con el desierto de Libia, al sur con el desierto de Nubia y al este, ¿no? Con el Mar Rojo, ¿ya? Y con la península del Sinaí, ¿no? Bueno, ¿en qué destacaron los egipcios, ¿no? Y por lo tanto se estudia mucho. Han destacado en religión, ¿ya? Han tenido mucha influencia en religiones posteriores. Dos, han destacado en la medicina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque practicaban la momificación, ¿no? Entonces recordemos que la momificación, ¿ya? Consiste en una práctica donde el cuerpo se le sacan los órganos internos, ¿no? Ustedes saben que la momificación, ¿no? Como esa película La Momia que habrán visto, ¿no? En la televisión, ¿ya? Al cuerpo se le somete a un proceso, ¿no? Donde los órganos internos, el cerebro, el corazón, los intestinos, son retirados y colocados en unos pequeños recipientes, ¿no? Entonces conocían muy bien de los órganos internos del cuerpo. Lo segundo es la ginecología, ¿ya? ¿Por qué conocían de ginecología? Por, bueno, la práctica del alumbramiento, ¿no? La práctica de la maternidad. Así que conocían muchas enfermedades también de transmisión sexual, ¿no? Que aparecen ahí. Bueno, ahí se ve una modificación. Están embalsamando un cadáver que está siendo viscerado, ¿no? Y también la traumatología, ¿no? Todo indica que sabían tratar la fractura, ¿ya? Es decir, podían hacer una tablilla, ¿no? Una tablilla es cuando un hueso se rompe. Hoy se hace un enyesado, ¿no? Te ponen un yeso. Bueno, una tablilla es que te colocan unos palitos, unas tablitas, ¿no? En el hueso, ¿no? O sea, como para que el hueso no se mueva. Luego te lo vendan y así queda inmovilizado hasta que el hueso se solidifique otra vez. ¿Ya? Entonces, ese es el aporte que han tenido ellos, ¿no? Con respecto a la medicina. Y otro gran aporte que no está allí, pero que es parte de la cultura, es también la escritura, porque comparte con la cultura babilónica o Mesopotamia de tener la escritura también más antigua, ¿no? Y clasificada en cuatro tipos, ¿no? La escritura jeroglífica, la hierática, la demónica, el copto, ¿no? Que se convierte en una de las últimas, bueno, etcétera. Eh, También la astronomía, ¿ya? A diferencia de Mesopotamia, que tenía un calendario lunar, Egipto tiene un calendario solar de 365 días, ¿no? Esto es interesante, está relacionado a la agricultura también, ¿ya? Ahí vemos por el ciclo del río Nilo, y también está asociado al tema de la religión, ¿no? Como es un pueblo que vive de la agricultura, sin el río no serían nada, entonces el río Nilo fue divinizado, ¿ya? Y los cuerpos celestes asociados a él, como el día y la noche, el sol, la luna, también relacionados, entonces esto se llevó al nivel del calendario, ¿no? Por ejemplo, el sol es Osiris, ¿no? Osiris es Ra y es Horus, ¿no? Una trinidad de tres que es uno, ¿no? Se divide en tres, ¿no? Porque es el padre, ¿no? El hijo, ¿ya? O sea, Osiris es el dios que muere, ¿no? En el crepúsculo, y Horus renace a través de Horus, ¿no? Que es el mismo sol, pero más joven, ¿no? Horus el halcón. Y luego se vuelve Ra en mediodía, ¿no? Un sol más potente, más poderoso. Entonces, esto del río Nilo y de lo religioso y el calendario está asociado, porque ellos buscaban explicar el año, ¿no? El calendario solar, de la salida y la puesta constantemente del sol, ¿ya? El sol y la luna, ¿no? Obviamente, pero más el sol. Bueno, y en la matemática, ellos han inventado la numeración decimal
y el cálculo, ¿no? Como se ve allí. Bueno, entonces ahí tenemos el ciclo del Nilo, ¿ya? De marzo a junio, ¿no? De junio a octubre y de octubre a febrero, ¿no? Entonces, como pueden ver, los campos quedan regados, ¿no? Y luego se procede a la agricultura, ¿no? En fin. Veamos ahora los periodos históricos. Entonces, el primer periodo es el arcaico o tinita, ¿ya? Entonces, podría ser el periodo pretinita y el periodo luego arcaico, ¿no? Entonces, en el periodo primitivo, o sea, aquí, claro, está unificado, pero nosotros dice periodo arcaico, ¿no? O tinita, ¿ya? Tinita porque aparece la ciudad de Tinis, ¿no? Que está acá, ¿ya? En la cual es la primera polis o gran ciudad que asume la función de capital, ¿no? Pero esta ciudad, cuando ya el faraón Menes Narmer ha unificado el Alto y el Bajo Egipto. Este faraón salió del sur, ¿ya? Salió de aquí, ¿no? De la región de Hieracómpolis, que se encuentra en el Alto Egipto, ¿ya? Y bueno, va a unificar toda la región. Así que Egipto nace recién con este faraón, ¿no? Con el faraón Menes o Narmer. Pero ¿qué ocurría antes, no? Antes de Menes o Narmer, bueno, estaban los famosos nomarcas, ¿no? O sea, los nomos, ¿no? Aquí en este periodo arcaico, ¿ya? O antes del arcaico, ¿no? El pretinita, por lo llama pretinita, le dicen así en la periodificación. Y bueno, estos nomos eran estados, ¿ya? Son ciudades-estados, ¿no? Destacaba Buto, por ejemplo, ¿no? Buto que se encontraba en el delta. Y estaban gobernados por un nomarca, ¿ya? Entonces los nomarcas van a ser sometidos por el faraón Menes o Narmer, es el primer faraón que hace la unificación. Por eso con él nace la primera dinastía, porque Egipto tuvo muchas dinastías, ¿ya? En la primera dinastía, unificando los nomos del Alto y el Bajo Egipto, y bueno, ahí estableciendo la capital en la ciudad de Tinis. ¿Cuál es la fuente, no? Que nos habla de estas campañas militares de Narmer, ¿ya? La paleta de Narmer, ¿no? Que aquí está, ¿ya? Esa sería la fuente, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí se ve a Narmer, ¿ya? O Menes, ¿no? Con los símbolos de la unificación del Alto y el Bajo Egipto. ¿Ya? Bueno, aquí está en blanco y negro, pero es una paleta dorada, ¿no? En fin, ¿ya? Aquí la pueden ver también en internet, ¿no? Muy bonito. Bueno, luego de él sucede el Imperio Antiguo, ¿ya? Este Imperio Antiguo se sitúa en la ciudad de Memphis, ¿no? Una ciudad también muy religiosa, ¿ya? Que aún conservaba las costumbres de los antiguos pueblos religiosos en Egipto, ¿no? De los dioses más antiguos, como el culto a los bueyes. Recuerden que en Memphis se rendía culto al buey Apis, por ejemplo, ¿no? Un buey que era alimentado, ¿no? Era, bueno, mimado, ¿no? El buey Apis. Y a este buey, pues, luego de una época de vida, ¿no? Unos 25 años, luego el buey era sacrificado, ¿no? Bueno, entonces ahí está el imperio menfítico, ¿ya? Es el imperio antiguo, ¿no? La ciudad de Memphis es aquí muy importante, ¿ya? Pero también es la época del gran apogeo cultural, ¿no? Es el apogeo de la arquitectura. Entonces, si nos preguntaran una característica principal del imperio antiguo, va a ser, menfítico, va a ser el desarrollo de la arquitectura monumental, ¿ya? O el desarrollo de la arquitectura, ¿no? En general. ¿Por qué? Por la construcción de las grandes necrópolis, ¿ya? Es decir, las necrópolis de Gizeh que nosotros conocemos como las pirámides, ¿no? Entonces, las pirámides de Egipto, aquí se ve las pirámides con la esfinge, ¿no? Aquí está la esfinge, ¿no? La esfinge, ¿ya? Esto ocurre durante la segunda dinastía, ¿no? ¿Ya? Ahí gobiernan Keops, Kefren, Miserino, ¿no? Los famosos faraones, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Ahí tenemos, bueno, antes que Efren Miserino está el faraón Soser primero, ¿no? Que construye la pirámide más pequeña, bueno, una de las pequeñas, la escalonada, y luego tenemos ya posteriormente, ¿no? A Keops, ¿no? Kefren y Miserino, ¿ya? Y hago mención en la pirámide de Keops porque es la más grande, ¿no? Digamos en promedio 150 metros,
¿ya? Es enorme y al costado tenemos la famosa esfinge, que para algunos tiene el rostro del faraón Keops, ¿no? Según la interpretación que dan los artistas, ¿no? Los que interpretan monumentos, ¿ya? Se trataría de una persona, un faraón con el cuerpo de un león y que cumpliría una función de proteger las pirámides de los saqueadores que quisieran acercarse al complejo. Recordemos que las pirámides de Egipto han sido saqueadas, ¿no? Para encontrar la tumba de los faraones, ¿no? Entonces, los que trabajaban en las pirámides prácticamente morían ahí asesinados, ¿no? Por parte de las élites para evitar que se conociera el secreto de la tumba y así evitar el robo de los tesoros, ¿no? Bueno, esto destaca mucho en el Imperio Antiguo, ¿ya? Luego se produce una crisis, ¿no? Del primer intermedio. ¿Ya? Sabemos que la crisis se da con el faraón Pepi, ¿no? El faraón Pepi, que es el faraón niño, anciano, o sea, niño, gobierno niño, pero es el faraón que ha gobernado más, casi como 90 años, Egipto, ¿no? Bueno, con él ocurre la crisis. ¿Ya? ¿Qué se produce? Bueno, una rebelión de los nomarcas. ¿Ya? Los nomarcas como que se apartan del proyecto imperial, ¿no? Se rebelan una a una, ¿no? Y van a debilitar gradualmente por el faraón. ¿Ya? Lo segundo va a ser la sequía, ¿no? El hambre que va a ocasionar, bueno, va a padecer Egipto en este periodo, en el reinado del faraón Pepi. ¿Ya? Entonces, con esta debilidad, el imperio entra en crisis y va a ser reemplazado por otro, ¿no? ¿Ya? Va a ser reemplazado Memphis por la ciudad de Tebas. Y aquí más bien en lo que nosotros llamamos Imperio Medio, ¿ya? En la época en la cual predomina la ciudad de Tebas, ¿no? Ante la debilidad del gobierno como tal, esto permite la invasión de los Hyksos, ¿no? Un pueblo, bueno, de origen extranjero, que va a introducir el hierro y el caballo durante el segundo intermedio. ¿Ya? Hay una expansión hacia Nubia, ¿no? Y se establece el culto nacional a Amón, que representa las fuerzas del universo. ¿Ya? Entonces, a partir de allí, de este imperio medio, ¿no? Que también es una época en la cual hay un predominio de los sacerdotes, se construyen los grandes palacios o templos, ¿no? Los templos religiosos, ¿ya? Como el templo de Karnak, el templo eh, de Luxor, ¿no? Entonces aquí vamos a agregarles, ¿no? Los templos, Karnak, ¿no? Luxor, bueno, entre otros templos, ¿no? Habrán intentos de expulsión de los Hyksos e intentos de reunificación, ¿ya? Pero estos van a fracasar. ¿Cuándo se produce finalmente la reunificación y la expulsión de los Hyksos? Esto será con el faraón Amosis, ¿ya? Entonces, con el faraón Amosis, ¿no? Se expulsan los Hyksos y nace el llamado Imperio Nuevo, ¿no? Entonces, aquí, esto corresponde a la siguiente etapa, ¿ya? Es el Imperio Nuevo, o también llamado Imperio Neo-Tebano, ¿ya? Es famoso por las grandes reformas que se han hecho, ¿no? Sobre todo la reforma religiosa que impuso el faraón Amenofis IV, conocido como Akenatón. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el faraón Tumosis III, ¿no? Es famoso porque Egipto ingresa a una máxima expansión, ¿ya? Se conquista Palestina, ¿no? Líbano y Siria. ¿Ya? Entonces es uno, ¿no? Tumosis III. Destaca Amenofis III, bueno, este es Amenofis IV, pero Amenofis III, ¿ya? Que construyó los colosos de Nemnon, por ejemplo, ¿no? Amenofis IV, que es conocido como Akenatón, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, ¿no? Amenofis IV. Bueno, acá lo dice, ¿no? Akenatón y Nefertiti, ¿no? Él está casado con Nefertiti, pero Amenofis IV es también conocido como Akenatón o Agnatón, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces Akenatón, ¿no? Aquí, ahí está. ¿Ya? Él va a imponer
el culto a Atón, ¿ya? Que es el disco solar. ¿Por qué busca imponer el monoteísmo? ¿No? Es lo interesante, ¿ya? Egipto es un pueblo politeísta, pero ahora más bien con la reforma tuvo una época monoteísta, ¿no? Entonces el dios Atón, que es el disco solar, para enfrentar el poder de la casta sacerdotal. ¿Ya? Recordemos que si lo vemos en el proceso de la historia antigua, Egipto tuvo un periodo, ¿no? Del imperio antiguo menfítico, político, pasa un imperio religioso sacerdotal con Tebas, y luego de la expulsión de los hicsos por parte de Amosis, nace el imperio nuevo, ¿no? Entonces aquí se busca desplazar a los sacerdotes como rectores de la vida política y, bueno, en general en Egipto, ¿no? Y una forma de hacerlo era eliminando el politeísmo, ¿ya? Imponiendo el monoteísmo y proclamándose como hijo del sol o enviado del sol, que es lo que hace el faraón Akenatón, por eso que él se cambia de nombre, ¿no? Su nombre es Amenofis IV, pero él se hace llamar Akenatón, que significa el hijo o el enviado del dios Atón. Ya, como pueden ver ahí en este diseño del Museo del Cairo, ¿no? Ahí se ve en ese mural, se ve a Nefertiti y Akenatón están, bueno, ahí sentados, ¿no? ¿Ya? Y el sol está en medio, ¿no? Bueno, y también otras imágenes donde ellos están ofreciendo al sol, bueno, le ofrecen su homenaje, ¿no? ¿Ya? Ahí están. Bien, también destaca una faraona que no se menciona, Hatshepsut, ¿ya? Que es famosa por su gran palacio que se construyó eh, por el arquitecto Senenmut, ¿no? Senenmut es un arquitecto, ¿ya? Famoso, ¿no? Que le construye por su palacio. Y luego tenemos a Tutankhamon, ¿no? Bueno, a Hatshepsut está antes que Amenofis, ¿no? Tutankhamon, ¿ya? Que originalmente se llamó Tutanhatón. Bueno, él era un faraón, ahí está su rostro, ¿no? Un faraón muy jovencito, ¿ya? Quizá un adolescente que padecía una enfermedad, ¿no? ¿Ya? Es famoso, ¿por qué, no? ¿Por qué es famoso Tutankhamon? ¿Ya? No tanto por lo que hizo en vida, porque no vivió mucho, ¿ya? Su biografía, cuando uno la lee, es muy triste, ¿no? ¿ya? Él padecía de una enfermedad, ¿no? Siendo adolescente, y bueno, quien era su hermana, iba a ser su esposa, al final él muere y bueno, el general se casa con ella. Una cosa muy triste, pero en fin, es famoso porque es la tumba intacta que se ha encontrado de este faraón. ¿Ya? Es la única, ¿no? Bueno, la encontró el arquitecto Carter, ¿no? Inglés, John Carter, y bueno, es la única tumba que se ha encontrado con la máscara de oro que nos muestra realmente cómo fue en vida. Es la única, ¿no? Por decirlo así. Y eso lo hace famoso, ¿no? Bueno, él, debido a su debilidad física, ¿ya? No pudo ponerse a los sacerdotes, por eso que tiene el nombre del dios Amón, y restituyó el politeísmo. Hay una teoría que dice que fue envenenado por esa razón, ¿ya? Bueno, ya politeísta ahora, con el poder sacerdotal, gobierna Ramsés II, ¿no? Él es famoso, uno, por la construcción del templo de Abu Simbel, ¿ya? Es famoso por eso, y dos, por la batalla de Kadesh, ¿no? O el tratado de Kadesh que firma con los hititas, ¿no? Uno de los tratados más antiguos de la historia. Entonces, esta es la obra del gran Ramsés, que es más conocido por el palacio de el templo de Abu Simbel. ¿Ya? Recuerden que el templo de Abu Simbel, ¿no? Es famoso, ¿ya? Ha servido de fuente para hacer muchas